cuando en una lista de cobros hacemos doble clic en cualquiera de los cobros, podemos ver su ficha. En este caso estamos viendo una ficha que corresponde al cliente 1, 4301 es su cuenta auxiliar, aquí está el nombre, y todo vencimiento debe obligatoriamente de tener asignado a qué cliente pertenece. El banco, como vemos, es algo opcional. Lo que indica es por qué banco está previsto hacer el cobro. Podemos encontrar algún vencimiento que lo tenga asignado. Por ejemplo, aquí vemos vencimientos que tienen asignado el banco 2. Si hago doble clic en uno de ellos, podemos ver cómo lo tiene asignado. Esto no implica que obligatoriamente el cobro se acabe realizando por este banco, pero sí que tengo la previsión de que ese ingreso se va a realizar por ese banco. Y finalmente, cuando cobre, indicaré por qué banco hago ese cobro real. Luego tenemos el nominal. El nominal es el importe que se calcula originalmente por el vencimiento. Es decir, cuando yo tengo una factura, si se va a cobrar en un solo cobro, pues lógicamente el importe total de la factura se corresponde con el nominal. Si, por ejemplo, esa factura la voy a cobrar en 2 vencimientos, pues podría ser la mitad del importe en cada uno de los nominales de cada vencimiento, etc. Los gastos son un importe adicional que o bien puede ser originado porque la forma de pago que utiliza el cliente tenga lógicamente unos costes asociados, o bien porque este importe lo remesamos, lo enviamos al banco para su cobro, el cliente lo devuelve y eso genera unos gastos. En el momento que aquí metemos los gastos, automáticamente el importe total del vencimiento pasa a ser el nominal más dichos gastos. De la misma forma, el importe cobrado se acumula automáticamente a medida que vamos haciendo operaciones de cobro. Normalmente se cobra en un único cobro y en ese caso pues el pendiente queda a cero. La fecha de vencimiento es la fecha que hemos acordado con el cliente para que haga el pago de ese importe. Entonces suele ser superior a la fecha de emisión, que se suele corresponder con la fecha de la factura. Y si un vencimiento cuando se genera pertenece a una factura, pues ese es el número de documento que tenemos aquí. Sin embargo, cuando un vencimiento ha sufrido operaciones como por ejemplo haberse agrupado con otro o haberse desglosado, en cuyo caso el campo número de factura pues refleja una de las facturas e indica pues con un ordinal pues si ha habido varias operaciones, ¿no? Con cuántos vencimientos más se ha trabajado, ¿no? Además hay un asiento de origen que en muchos casos, bueno, pues la mayoría de ellos, el asiento de origen se suele corresponder con el asiento de la contabilización de la factura a la cuenta del cliente, a la cuenta de ventas y a la cuenta de los impuestos. Este es el caso más habitual. Sin embargo, cuando los vencimientos se agrupan o desglosan, el asiento de origen puede ser directamente esa operación, que en este caso, como vemos en el concepto, es generado por agrupación y aquí cancelado por agrupación para generar uno, es decir, los dos vencimientos que había se cancelan por agrupación para generar uno con el importe total de ambos, de 4.203 euros. Y luego, en el caso de que este vencimiento haya sido originado por un desglose, si vamos a ese vencimiento padre, por así decirlo, aquí veríamos que se ha generado el vencimiento por agrupación, pero luego se ha cancelado por desglose y en ese caso, si lo vemos aquí, aquí vemos todos los vencimientos que se han generado a partir de ese desglose. Entre ellos, el que tenemos ahí que todavía está pendiente, ya que otros han sido ya cobrados o remesados. Entonces, siempre todos los vencimientos, a medida que van realizándose operaciones, quedan perfectamente relacionados. O sea que cuando vemos que aquí hay un vencimiento desglosado, indica que desde aquí accedemos al cobro padre, al cobro origen de todos los vencimientos desglosados entre los que podemos encontrar este que estamos viendo. Además, cada vencimiento tiene un estado, que puede ser cada uno de los que ya hemos visto: cobrado, remesado, abonado, impagado, agrupado, desglosado o cancelado. En estos tres últimos casos, el vencimiento ha sido, digamos, cancelado por alguna de estas razones. O puede estar lógicamente en estado pendiente, que es su estado origen. Cuando remesamos un vencimiento, aquí se asigna el número de remesa y desde aquí podríamos acceder directamente a la remesa. También tenemos
un dato que es el documento de cobro, que puede estar vacío ya que es un dato opcional, pero que puede servir para grabar en el caso de que hagamos el cobro de un documento mediante, por ejemplo, un pagaré u otro documento emitido por el cliente, pues podríamos aquí poner ese número del documento que va a permitir realizar el cobro del mismo. Y por último, el tipo de documento, que es muy importante, ya que los vencimientos en función del tipo se van a gestionar de una u otra forma. En el caso de recibo, pues se van a cobrar directamente al contado o se van a poder enviar al banco para su cobro. Posteriormente, todos los vencimientos pueden ser, dependiendo sobre todo del tipo, impresos. Por ejemplo, en el caso de los recibos, hay recibos que se cobran al contado, en mano. En ese caso se imprimen. Y si no fuese así, pues tendríamos otro tipo de documento que sería recibo para remesar, que no se imprimiría. Lo que marca este check es si está pendiente de imprimir. En el caso de que el documento se vaya a imprimir, queda en estado pendiente hasta que se emite. Y también tenemos otro check que es primera operación de adeudo de la cuenta. Este dato se calcula automáticamente, ya que cuando remesamos un vencimiento para su cobro, la primera vez que remesamos un vencimiento para un cliente hay que especificárselo al banco. Es una de las condiciones de las remesas SEPA. Entonces, el programa ya automáticamente se encargará de que la primera vez que remesemos un vencimiento de este cliente para el banco concreto, en ese caso, la primera vez lo marca, después ya lo controlará y ya no será necesario que marque este check. El dato del Big Swift es el código bancario a nivel internacional por el que vamos a realizar el cobro, ya que estos datos se corresponden con la cuenta de pago del cliente. Y también la cuenta que en el caso de Europa se utiliza el formato IBAN y en otros países se puede utilizar otros formatos. Por lo que a nivel de configuración de empresa yo le puedo decir si uso formato IBAN o no. Y en cualquier caso siempre tengo la posibilidad de que si, como ahora tengo estilo IBAN activado, puedo con este botón escribir libremente el código de la cuenta del cliente y si no tuviese activado el IBAN, pues pasaría lo contrario. Aquí vería el dato todo único, como un dato único concatenados, todos los números, y haciendo clic en el botón vería aquí el formato IBAN. Con este botón podemos refrescar la cuenta en el caso, por ejemplo, de que hayamos entrado al cliente y le hayamos cambiado el número de cuenta por otra con la que nos va a pagar a partir de ahora. Y si quiero refrescar ese dato en el vencimiento, pues tengo este botón para actualizar con la última cuenta bancaria del cliente que haya sido grabada.